Los niños entre 0 y 7 años, bueno, y los adultos, necesitan ser vistos, escuchados y amados por quien realmente son. Y como mamás siempre tenemos culpa, ¿no? Siempre tenemos ay, es que, y porque nuestros hijos no lo dicen, claro, es que tú no hiciste, o sí hiciste, o no sé qué. Nos señalan, Claro, obvio, es que yo no consigo un novio por culpa tuya, es que yo no estudié eso por culpa tuya. Que si no tienes un hombre al lado, no eres nadie. Si no quedas embarazada, no lo atrapas. Si no tienes el busto grande, la cintura chiquita, no eres nadie. Yo decía, pero ¿cuáles son los mensajes que le estamos dando a las mujeres? Entonces, al humanizar a la otra persona o humanizarse a uno mismo, uno le quita el poder de ser un monstruo, porque el monstruo es el que le hace daño. Pero cuando uno empieza a ver que ese monstruo es humano, entonces uno puede tener compasión. ¿Qué consejo le das a esa persona que no se siente feliz, que no tiene sentido en su vida? Primero, compasión. Todos hemos tenido momentos así. Todos hemos tenido momentos en que la vida no es como uno quiere que sea. Y hay que validar las emociones. Hay que validar la tristeza. O sea, sí, podemos sentir tristeza y no pasa nada. Seguimos desde la ciudad de Bogotá y en esta ocasión estamos con Alexandra Pumarejo, que acabamos de conocernos en la Feria del Libro. También es autora. Ella tiene estudios en finanzas y relaciones internacionales, pero se dedica completamente al crecimiento personal. Total. Yo fui al lanzamiento de su libro de ella, que tiene, su último libro es Reconócete, Ámate y Quiérete. Y cuando la conocí dije, no, pues tengo que entrevistar a esta mujer en este podcast porque tienes un gran mensaje para nuestra audiencia. Bienvenida, Alexandra, y un placer conocerte. El placer es mío, además me emocioné mucho de verte allá, fue un privilegio tenerte. Reconócete, ámate y libérate. Y libérate. Y libérate. Ok, perdón, ok. Y libérate porque toca liberarnos de todos esos yugos del rencor, de la rabia, de la culpa, de la vergüenza. Ok. Y libérate. Bueno, entonces, empecemos por ese libro, porque yo sé que tienes otro y ahorita hablamos de ese. Bueno, ¿qué fue lo que te inspiró y cuál es el mensaje de este libro? ¿Por qué decidiste escribir este nuevo libro? Listo, este es un libro que es distinto porque no solamente es un libro de leer, sino tiene 108 preguntas. ¿Por qué? Porque todo el mundo nos dice la importancia del journaling, la importancia de escribir, porque escribir efectivamente está comprobado que baja los niveles de ansiedad, baja los niveles de depresión, mejora la autoestima. Okay. Pero la mayoría de personas tienen una página en blanco y dicen, ¿y yo qué escribo? Así es. ¿O qué me debo preguntar? ¿O qué es lo que yo tengo que sanar? Entonces, este libro son 108 preguntas diseñadas especialmente para ahondar, ayudar a ahondar a cada persona a que perdone, a que agradezca, a que se tenga compasión por sí misma, a que trabaje el niño interior, a que realmente pueda ver un futuro positivo. Okay. Entonces, la razón de este libro es para ayudar a las personas precisamente en su día a día. Ojalá contesten una pregunta al día para ahondar y para amarse, reconocerse y liberarse. De esas 108 preguntas, dime una o dos preguntas de lo que el lector va a ver dentro del libro. Perfecto. Y lo otro que también es que el libro está diseñado con mis experiencias, mis tristezas, mis dolores. ¿Por qué tan importante esa parte? Porque la mayoría de personas, yo tengo 2 divorcios, he sido expuesta a situaciones difíciles donde realmente yo pensaba que yo era la única que no sabía cómo criar una hija estando sola, que mi esposo me dijo se acabó el amor y quedé sola, que tuve el corazón completamente roto. Entonces el libro, además de las preguntas, tiene mi acompañamiento para que las personas sepan, no están solos. Cuando uno pasa dificultades o pasa tristezas, uno piensa, solamente me pasa a mí, especialmente en redes sociales, ¿no? Que uno ve que todo el mundo está feliz, todo el mundo tiene amigos, todo el mundo tiene la vida perfecta. Entonces yo quería mostrarme lo más vulnerable posible y decirles, mire, yo sé lo que es eso. Entonces esa parte es importante, el acompañamiento. Y 2, una pregunta, como por ejemplo, una que me encanta es que pregunto, ¿qué quieres? Y después en otro renglón pregunto, ¿realmente qué quieres? Y después, ¿todo lo que estás haciendo te acerca o te aleja a lo que quieres? Esa es una pregunta que es profunda, que muchas veces las personas tienen vidas desordenadas porque sus mentes son desordenadas, porque no saben lo que quieren. Aparentemente es una pregunta muy sencilla,
pero a la vez muy profunda. Muy profunda. Así es. Otra que también es chévere es un ejercicio que hago, que pongan la foto de su niño de 0 a 7 años y que le escriban una carta a ese niño o esa niña de 0 a 7 años. ¿Qué necesitaba escuchar ese niño que no escuchó? Los niños entre 0 y 7 años, bueno, y los adultos, necesitan ser vistos, escuchados y amados por quien realmente son. La mayoría no tuvimos eso. Entonces esta es una capacidad, esto es una oportunidad para poder hacer reparenting, para decirle a ese niño o a esa niña esas palabras que lo liberen, para que se sienta feliz, seguro, que vaya ante el mundo creyendo que claro que es suficiente, que no tiene la culpa por no haber sido el niño perfecto o la niña perfecta, que puede sonreír, que no tiene que ser siempre el responsable. Mil cosas que podamos aprender. Entonces hay ejercicios como esos. Yo siento que uno como, bueno, los padres de uno y uno como padre también. Yo tuve una hija a los 17 años, mi hija mayor tiene 29 años. Yo siento a veces que uno como padre, o los padres de uno también, lo crían a uno o uno cría de acuerdo a las herramientas con que uno en ese momento contaba. Te lo digo en mi experiencia de mis 3 hijos, o sea, yo con cada hijo aprendí a que lo que hice con el uno no hacerlo con el otro, y lo que hice con el otro más pequeño no lo hacía. Yo pienso que eso así es que uno, como padre, o sea, siento que en un momento no teníamos la educación, no teníamos las herramientas, y como seres humanos nos equivocamos. Entonces, ¿cómo puede uno trabajar en eso? ¿Cuáles serían esas herramientas para nosotros poder perdonar o perdonar, ¿sí?, a nuestro niño interior? Me encanta esa pregunta, porque precisamente lo que digo yo ahí, la terapia de reparenting no es para yo culpar a mis papás. Para decir, sí, es que claro, porque como tú no me escuchaste, como tú no validaste mis emociones, es que yo soy así. No es para eso. Es para precisamente uno hacerlo por uno mismo, porque nuestros padres, la mayoría, así como tú, así como yo, que soy mamá también, hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas emocionales que teníamos en ese momento. En ese momento. Entonces, por ejemplo, en el libro hay una pregunta que es muy chévere, que es un ejercicio que es, la mayoría decimos, ay, si yo hubiera sabido, si yo hubiera dicho, si yo hubiera hecho, la vida fuera distinta. Y eso es lo que pasa, nos llena de vergüenza. Nos llena de vergüenza y de culpa. ¿Por qué? Porque como mamá uno dice, bueno, ahora que sé tanto, especialmente nosotras que trabajamos en esto, yo ya sé, ¿cómo no lo hice? Ahí hay un ejercicio que es, en vez de decir si yo hubiera, es ya aprendí. Es cambiar esa perspectiva. Claro, las palabras y la perspectiva de la vida. No sabía en ese momento, no tenía las herramientas en ese momento, pero de esa situación, de esa manera como crié, de esa situación que yo viví, aprendí. Entonces vamos a cambiar la perspectiva en darme palo y por todo lo que no hice, por lo que hice mal, y verlo como una experiencia que me pueda hacer mejor en este presente y en el futuro. Yo aprendí. ¿Y qué aprendí? Entonces, en el libro precisamente hay un ejercicio así. Y como mamás siempre tenemos culpa, ¿no? Siempre tenemos ay, es que, y porque nuestros hijos no lo dicen. Claro, es que tú no hiciste, o sí hiciste, o no sé qué. Nos señalan, claro, obvio, es que yo no consigo un novio por culpa tuya, es que yo no estudié eso por culpa tuya. Y este libro también lo que fomenta es asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Entonces, culpando a los demás, culpando a nuestros padres, culpando a nuestra pareja, culpando a la sociedad, no resolvemos nada. Uno tiene que coger la vida por las riendas y decir, ok, el común denominador de todo esto soy yo. ¿Qué voy a hacer yo para que mi vida sea distinta? ¿Qué decisiones voy a tomar yo para que mi vida sea distinta? Entonces, de ese lado también es importante. Y por el lado de la culpa es tener compasión. Hay otro ejercicio que hago, es poner la foto de cada versión nuestra. Como por ejemplo, la versión tuya que a los 17 años tuvo a la primera hija, la versión tuya que tuvo su segundo hijo, la versión tuya que se divorció, la versión tuya que tuvo X o Y situación. Una foto para cada ocasión. Y se hace el ejercicio para cada versión, porque si somos conscientes, cada versión de nosotros es distinta, pensaba distinto, lo que estaba pasando en nuestras vidas era distinto, nuestros valores era distinto, todo era distinto. Entonces, si tú puedes mirar esa versión tuya y darle compasión, darle amor. Yo tengo versiones mías a las que yo la abrazo y le digo precisamente eso: hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tú tenías, porque la humanizo. ¿Qué estaba pasando en ese momento?
Hombre, me sentía sola, no tenía nadie que me aconsejara, era muy insegura, estaba buscando la aprobación de los demás, no había hecho el trabajo interior que he hecho hoy en día. Entonces tú puedes humanizarte a ti y no darte palo. Miércoles, hizo lo que pudo. Y todo lo contrario, agradecerle, porque cada versión de uno es lo que lo ha hecho quien es hoy en día. Y sin esa versión, sin lo bueno y lo malo de esa versión que viviste, sería la persona de hoy en día. No sería la de hoy en día. Así es. Wow, increíble, porque es escucharte hablar para uno darte cuenta en serio de que a veces uno necesita, que todo a veces radica en todas nuestras experiencias que nosotros mismos nos culpamos por lo que hicimos o por lo que no hicimos. Total, total. Y yo pienso, bueno, y también hay un ejercicio en el libro, y yo esto lo pienso con todo mi corazón, y yo creo que tú también. Yo creo en la perfección de Dios. O sea, Dios creó el universo, las estaciones, si tú te das cuenta, en el invierno se caen las hojas, en primavera salen, la oruga se vuelve una mariposa sin pensar, el embrión se vuelve un bebé a los 9 meses, así esté pasando, bomba, claro. Delicioso. Todo es perfecto. Si cada cosa es perfecta, entonces si yo creo que el mismo Dios que creó el universo, creó la naturaleza, creó los animales, creó todo, me creó a mí, entonces todo en mi vida también es perfecto. Entonces hay que simplemente soltar el timón y dejar que se dé la perfección de Dios, sacarse uno del camino y tratar de ser. Entonces todo eso que uno se da palo, es que yo hubiera, es que si esto no me hubiera pasado, si yo no hubiera hecho, es que como fui de bruta, es que como fui... No, aprendí, y eso era lo que necesitaba para la perfección de mi vida. Entonces, esa es una perspectiva bien distinta de ver la vida, y nos baja la ansiedad, nos baja esa incertidumbre y nos hace agradecer. Okay. Gracias, Dios mío, gracias, Dios, porque estoy en el camino correcto. ¿Cómo sé? Porque es el que estoy caminando. Eso es lo único que sé. ¿Por qué crees que algunas personas no saben agradecer o no pueden agradecer o no saben cómo? ¿Cómo puede ser ese paso inicial que pueden empezar a hacer para agradecer y tener una vida plena? Bueno, primero yo creo que todo el mundo está lidiando batallas que los otros no entendemos, ¿no? Cada persona, también creo que el alma tiene una misión. El alma tuya una misión, el alma mía tiene una misión, y para que esa alma cumpla esa misión tiene que vivir ciertas cosas en la vida. Hay gente que tiene que venir a agradecer y no sabe. Pero yo doy un ejercicio también en el libro que a mí me encanta, que es agradecer 5 cosas por escrito en la mañana y 5 cosas por la noche. 5 cosas no como hacemos todo, gracias por mis hijos, gracias por mi salud, gracias por... No, gracias porque el sol justo pegó a mi ojo cuando necesitaba despertarme. Gracias porque esta almohada está deliciosa. Gracias porque el café que me voy a tomar ahorita está riquísimo. Y 5 cosas por la noche. ¿Por qué? Es importante, porque eso me entrena a que yo busque qué voy a escribir. Si yo ya sé que tengo que escribir 5 cosas por la noche, yo ya estoy pendiente. Ay, voy a anotar que tuve una conversación deliciosa con Betty. Uy, voy a anotar que encontré un parqueadero enfrente del almacén que yo necesitaba. Uy, voy a anotar que encontré $5, 20,000 pesos que tenía guardados en un bolsillo. Y eso nos hace proactivamente buscar. Y si tú agradeces lo que tienes, siempre tendrás suficiente. Si no lo agradeces, no lo será. No, y ahora que tú estás dando esos ejemplos, siento que puede ser también una gran forma de mantenerse uno en el momento presente. Claro. Porque son cosas que lo que tú dijiste, algo que me sonó mucho, que uno siempre es, agradezco por mis padres, por mis hijos, por mi trabajo, por pero no por esas cosas que pasan a diario en esos momentos y uno desapercibido. Claro, además se vuelve, fíjense que a veces uno recita. Yo tengo una cliente que el otro día me decía, uy, Alex, agradezco por el olor tan delicioso de mi champú. ¡Oh! Me pareció lo máximo, me pareció, o sea, un hit. ¡Qué delicia! Sí, exactamente eso. Es gracias porque justo la palabra amorosa que me dijo mi esposo esta mañana, gracias porque pude hablar por teléfono con mi hija en una conversación que tenía pendiente. Las pequeñas cosas, la vida está hecha de pequeñas cosas. Entonces cuando uno empieza a decir gracias, yo doy gracias, por ejemplo, que el día de la Feria del Libro salió el sol por la tarde. O sea, qué emoción. Ha llovido todos los días y ese día salió el sol. Qué delicia. Entonces cuando empiezas a agradecer, empiezas a ver la vida de una manera distinta.
incluso Einstein decía... Ya les hacen automáticos. Claro, y Einstein decía, tú decides si ves todo como un milagro, si vives como si todo fuera un milagro o como si nada lo es. Todo es un milagro, si tú te pones a pensar, todo es un milagro. Es que, miércoles, uno se despierta y abre el ojo y el cuerpo funciona. Funciona, los pulmones ayudan a respirar, la sangre bombea el corazón y uno todo eso lo da por hecho y no hay que darlo por hecho. Así es. Bueno, Alexandra, cuéntame, ¿cómo fue eso de pasar? Porque tú estudiaste finanzas y relaciones internacionales. ¿Cómo fue ese cambio de decir tú, no, ahora quiero dedicarme al desarrollo personal? Miércoles, Betty, bueno, vuelvo y como te decía por fuera de micrófonos, es que he hecho más por vieja que porque cualquier otra cosa. Imagínate tú, yo estudié finanzas y relaciones internacionales porque cuando vivía en Estados Unidos, yo crecí en Estados Unidos en un pueblito chiquito en Long Island y llegué a Colombia, yo quería estudiar leyes internacionales y eso era lo más cercano a lo que yo quería estudiar. Entonces, y en esa época no es como hoy en día que hay 1000 carreras y 1000 cosas, no, eso encajaba. Entonces, finanzas y relaciones internacionales. Estando acá, yo trabajé y estudié toda la carrera. Entonces, mientras estudiaba, fui profesora de inglés y de español en Berlitz. Fui asesora de una primera dama de Colombia. Después trabajé en Ecopetrol, que es la empresa de petróleos, y ahí trabajaba en el departamento de finanzas. ¿Por qué? Porque yo quería ser financiera, porque eso era lo que la gente esperaba, eso era lo que mis papás esperaban de mí, las expectativas de los demás. Después de eso, monté una empresa maravillosa que se llama Global Education Group, que lo que hace es para prepagar la educación universitaria de los niños. Y yo era una workaholic empedernida. Yo pensaba que entre más hacía, entre más trabajaba, entre más perfecta, más amor iba a tener. Me casé una vez, me casé 2 veces pensando, bueno, si yo trabajo, si consigo el príncipe azul, ahí está la respuesta. Ay, yo me voy a sentir feliz conmigo misma. Ay, yo voy a ser, por fin me voy a sentir plena. Vivía en Colombia, me fui a vivir a Miami, tuve mi hija. Y cuando tuve a mi hija, mi esposo en su momento me dijo, se acabó el amor. Y yo ahí con una hija de 3 años, entonces me vine otra vez a Colombia, mirar a ver qué hacía. Ahí fui asesora del gerente en comunicaciones, del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, y estando ahí yo siempre tenía, y ahí sí yo creo que es la voz de Dios, yo siempre tenía esa vocación de ayudar. Cuando monté la fuerza de ventas en Global era llena de mujeres y yo siempre aconsejaba, siempre tenía una manera distinta de ver la vida. Okay. Y yo siempre me daba cuenta que, por ejemplo, las novelas, ¿cuáles eran los mensajes de las novelas? Que si no tienes un hombre al lado, no eres nadie. Si no quedas embarazada, no lo atrapas. Si no tienes el busto grande, la cintura chiquita, no eres nadie. Yo decía, pero ¿cuáles son los mensajes que le estamos dando a las mujeres? ¿Quién le está diciendo que son simplemente por existir? Que son valiosas por existir, que no tienen que tener el cuerpo perfecto, ni tener un hombre al lado, ni ser ricas, ni nada. Entonces, eso era como una cosa que yo tenía por dentro. ¿Por qué? Porque yo lo necesitaba escuchar. Okay. Yo, la que necesitaba el consejo era yo. Pero entonces se dio la oportunidad y yo dije, bueno, pues yo lo quiero hacer en televisión. ¿Por qué? Porque Dios me lo metió acá. Y justo tenía una persona que trabajaba en televisión, dije, yo quiero hacer una sección, no una sección, en ese momento yo quiero ayudar a las mujeres, quiero ayudarlas, orientarlas e inspirarlas para que sepan que son valiosas por existir. Y me dijeron, 38 años tenía en ese momento. ¿Qué? Televisión nunca. Esos temas no se hablaban en esa época. Esto fue hace muchos años. Y me dieron la oportunidad, se hizo un piloto y pues ahí nació mi sección de Tu Lado con Alex. Y ahí salía 2 veces a la semana con una sección corta en un programa matutino. ¿Eso fue en qué programa matutino? Día a día. Ah, ok. El programa Día a Día. De ahí, como Dios es grande, de ahí entonces de la sección en televisión, dije yo, escribí un blog y 40,000 personas leyeron mi blog. Yo dije, yo puedo escribir un libro. Yo puedo escribir un libro. ¿Quién dijo que tú podías escribir un libro? Yo. Fui a una editorial, me fui agarrando y dije, yo quiero escribir un libro porque quiero dar consejos, porque quiero ayudar, orientar a las mujeres e inspirarlas para que sean valiosas por existir. Y ahí empezó el libro. Después de ahí salió la columna en el periódico El Tiempo aquí en Colombia. Después dirigí la revista Nueva. Después trabajé en radio 7 años y pues sí, ahora estoy en lo que estoy. Todo empezó con mis ganas de demostrarle a las mujeres. En ese momento, hoy en día, yo creo que los hombres lo necesitan incluso más, que eran valiosas por existir y porque nadie estaba hablando de esos temas en ese momento. Entonces, aquí estoy.
Así es, bueno, y tu primer libro fue De tu lado con Alex, ¿ese libro de qué? De tu lado con Alex. Ese fue un libro que estaba basado en mi sección de televisión. Entonces, en mi sección de televisión yo hablaba sobre relaciones de pareja, sobre moda, sobre etiqueta, sobre salud, sobre muchas cosas. Entonces, ese libro era como una recopilación de esa sección de televisión. Okay. En ese momento, yo quería cambiar el mundo en un libro. Entonces tiene siete capítulos y cada uno distinto. Y fíjate que yo lo veo y digo, sí, los consejos son buenos. Yo de vez en cuando lo veo y digo, ay, qué buen consejo, sí, es chévere. Pero hoy en día he cambiado en el sentido que yo no quiero cambiar el mundo y hablar de etiqueta y de moda y de autoestima. Hoy en día yo quiero cambiarle el mundo a una persona, con que una persona se ame, considere que es valiosa, con que una persona ponga límites, con que una persona se libere con el perdón, con que una persona pueda realmente aceptarse y amarse y liberarse, cambio el mundo. Entonces ese ha sido el cambio en ese sentido. Alexandra, tú hablas mucho de liberarte del perdón. ¿Cómo una persona que no se ha liberado del perdón, cómo puede empezar a hacerlo? Ay, qué buena pregunta, porque en mi libro precisamente el perdón tiene 4 fases. Ok. Porque la gente piensa, ah, no, yo perdono, ay sí, yo perdono. Yo perdono pero no olvido. Exacto, pero hay varias cosas. Primero hay que entender que uno no perdona para la otra persona. Uno puede nunca más en la vida volver a ver a la otra persona. Uno puede hacer que se haga justicia con esa persona. El perdón no exonera, no minimiza, no justifica, porque la gente, bueno, tampoco no fue tan grave, no sé qué. Uno perdona porque decide. Perdonar es una decisión de liberarse uno mismo. Okay. El rencor es el veneno que uno se toma esperando que el otro muera. Entonces uno perdona para uno, no para generar un cambio de comportamiento en el demás, para liberarse uno del yugo de la rabia y del rencor. Entonces la primera fase es reconocimiento del daño y el dolor. Okay. Tú no puedes perdonar algo que no existió. Okay. Hubo daño, hubo dolor. Así y eso es. Los mismos 4 pasos son para perdonar a alguien más como para perdonarse a uno mismo, que muchas veces es lo que uno tiene que hacer. Sí, hubo daño y hubo dolor, reconocimiento. 2 es cuando uno dice, estoy cansada de estar cansada. Estoy cansada de estar cansada. Estoy cansada de cargar con esto. Estoy cansada de cargar con esta rabia, con este rencor, porque además cuando no perdonamos, dejamos que esa persona que le hizo daño en el pasado, le siga haciendo daño en el presente. Okay, así es. Entonces, la segunda fase es cuando uno dice, yo ya retomo el control, yo no quiero que me siga haciendo daño. Okay. Yo ya estoy cansada de sentir esa rabia. La tercera es la fase del trabajo, okay, que es donde uno humaniza a la otra persona o se humaniza a uno mismo. ¿En qué sentido? ¿Qué estaba pasando en la vida de esa persona? ¿Cómo fue su crianza? ¿Qué era lo que esa persona estaba viviendo en ese momento? Para humanizar, vuelvo y digo, no para minimizar, no para justificar, no para exonerar de justicia, no para nada, sino para humanizar y saber que todos tenemos sombras, okay, y que todos somos capaces de cometer errores, okay, todos somos capaces de hacer daño. Entonces, al humanizar a la otra persona o humanizarse a uno mismo, uno le quita el poder de ser un monstruo, porque el monstruo es el que le hace daño. Pero cuando uno empieza a ver que ese monstruo es humano, entonces uno puede tener compasión, okay, y uno puede entender que así como esa persona tiene sombras, uno también las tiene y también las tiene que perdonar. Y ya la cuarta fase es cuando ya uno es capaz de decir, aprendí de esa situación, de ese dolor, de ese daño, yo aprendí algo, aprendí a poner límites, aprendí a creer en mí, a quererme, aprendí a que todo el mundo tiene sombras, okay, aprendí de esa situación, algo saqué que me hace a mí más resiliente y más fuerte para afrontar mi propia vida. Okay. Estas 4 fases muchas veces se tienen que hacer muchas veces, no es una sola vez. Quizás cada vez que uno vuelve y siente ese dolor en el corazón y uno vuelve a sentir esa rabia, volver a hacer las 4 fases, y cada vez que uno la hace encuentra una capa distinta. Somos capas, ¿no? Uno va y va diciendo, ve, esto no lo había visto, lo hago por este lado. Pero vuelvo y digo, lo más importante es entender que el perdón es una decisión.
es una decisión que uno toma por uno mismo. Y se vale decir, bueno, ya pasé estas 4 fases, o sea, reconocer y aceptar, y que me hizo dolor, bueno, y cada una de las otras fases. Se puede ya uno que las ha hecho decir, bueno, perdona a esta persona, pero yo elijo mi vida por otro lado. Obvio, claro, lo primero, no implica que toca volver a aceptar a esa persona en su propia vida. No, claro, es que no quiere decir que vamos a ser mejores amigos y entonces vamos a tomar tinto. No, muchas veces, y da mucha tristeza, pero muchas personas tienen que perdonar a personas de su propia familia, a sus padres. Entonces en nuestra sociedad, especialmente latina, hay esta connotación de si es tu mamá y es tu papá, entonces toca perdonar y toca tenerlos en la vida. Muchas veces no. Muchas veces no. Muchas veces si una persona nos sigue haciendo daño en el presente, nos sigue haciendo daño en el día a día, tenerlos en la vida nos hace daño, hay que sacar a esa persona de la vida. Entonces no, perdonar es para uno, no es porque no implica que esa persona tiene que volver a estar en nuestras vidas, para nada. Bueno, ¿y qué tan cierto es que uno tiene que escribir como una carta hacia esa persona que nos ha hecho, que hemos sentido que nos ha hecho daño o que nosotros hemos hecho daño? Pues yo creo que hay diferentes mecanismos. O sea, si eso, precisamente en mi libro es escribir, es escribir. Es maravilloso leer. Yo soy lectora y mucho de lo que he aprendido obviamente ha sido a través de lectura, pero escribir ayuda muchísimo, nuestra conexión con el cerebro y con el papel ayuda. Claro. Pero escribir una carta. ¿Caligrafía? ¿Manualmente? A mano. Sí, totalmente, a mano, tocada a mano. Se puede hacer al computador, pero yo siento que no es lo mismo. Ahí sí, y por eso en el libro hay los renglones para que escriban a mano, ahí mismo, y para que lo carguen. ¿Escribir una carta? Claro que sí. Se puede hacer la carta con los 4 fases, se puede escribir una carta y se puede sacar. Muchas veces no nos permitimos, por eso la primera fase es tan importante, reconocer el daño y el dolor, porque uno, y especialmente nosotros las mujeres, estamos entrenadas a que no fue tan grave. Es que yo soy una exagerada, es que soy dramática. ¡No! Sí hubo daño y uno puede escribir la carta y decirle, me hiciste daño por esto y esto y esto y esto y esto y esto, y al final de esa carta decir, te perdono y te suelto y ya no me vas a hacer daño más. Me hiciste daño en el pasado, pero en el presente no me haces daño, porque ¿qué pasa? Cuando uno, por ejemplo, hay otra frase, a mí me encantan las frases, hay una frase que es, si no sanamos nuestras heridas, sangramos sobre quienes no nos los han causado. Y eso es muy diciente, porque muchas veces cuando hemos tenido una relación muy difícil, una relación tormentosa, una relación tóxica, como es la palabra, una relación donde nos han hecho daño, entramos en una relación nueva y hacemos daño, porque no hemos sanado las heridas del pasado. Entonces es importante que perdonemos para nosotros, para poder tener relaciones más sanas. Entonces esa persona nos hizo daño en el pasado y nos está haciendo daño en esta nueva relación también. Entonces hay que soltar. Bueno, regresando a mi pregunta anterior de la carta, he escuchado también que uno debe escribir la carta y quemarla, ¿es cierto? Claro, hay todo tipo de rituales. Hay rituales, lo que funcione. Se puede quemar, se puede guardar, o sea, yo creo que cada persona tiene un ritual distinto y está bien. Y eso de tener rituales en la vida es muy bonito. A mí me gusta el ritual de prender la vela, el ritual de la salvia, el ritual de escribir una carta, de quemarla, lo que funcione. Yo creo que quemarla claro, es como una manera de decir, ya, se acabó. Pero a veces, a mí me gusta, personalmente y solo personalmente, a mí me gusta leer lo que yo escribía. A mí me gusta porque me demuestra esa versión mía que estaba pensando. Entonces yo visito esa versión mía y digo, estaba bien dolida, estaba bien, y mira lo mucho que he sanado hoy en día. Entonces la verdad yo no quemo, yo guardo y tengo mis cuadernos y los vuelvo y los leo y años después me encuentro con ellos y los leo y digo, uy, Dios mío, qué loca estaba en ese tiempo. ¿Qué tal te parece? O sea, ¿qué tal? Claro, yo he tenido momentos muy, muy complicados donde yo no encontraba la salida. O sea, yo sé lo que es estar en un túnel donde Dime uno un momento de esos que tú has visto, que has sentido. Uy, Dios mío, cuando yo llegué acá, como les conté antes, cuando mi ex esposo me dijo, después de 5 años de matrimonio, yo me casé, después de 5 días de haberlo conocido, pensando, este es mi príncipe azul. ¿5 días de haberlo conocido? Sí, 5 días. Pues 5 citas, 5 citas. Pero, más o menos.
un día me dijo, se acabó el amor. Y yo tenía una hija de 3 años. Entonces, claro, tú tienes fuerza, pero tú lo sabes, cuando uno tiene hijos ya la cosa cambia de panorama. Okay. Entonces yo tenía a mi hijita de 3 años, vivía en Miami y me tocó decidir dónde voy a vivir. Y decidí venirme a Colombia. ¿Por qué? Porque era más fácil para mí encontrar trabajo, porque era más fácil tener a alguien que me ayudara con ella, económicamente era más viable. Y me acuerdo cuando aterrizó el avión en Colombia, yo estaba 2 veces divorciada, con una hija de 3 años y medio, no sabían que iba a trabajar, toda la vida había sido una workaholic desde los 18 años y aquí había dejado todo por estar con mi hija y no sabía nada. Y aterrizó el avión y yo dije, Dios mío, me voy a morir. O sea, y no podía llorar porque tenía a mi hija al lado. Entonces, o sí hubiera podido, pero no quería, obviamente uno trata de ser fuerte enfrente de los hijos. Y yo creo que ese es un momento de esos bien complejos de mi vida donde realmente no sabía qué iba a pasar. Y ahí también yo lo digo mucho a mis clientes, uno tiene 2 opciones. Uno puede decir, Dios mío, no sé qué va a pasar. O uno puede decir, no sé qué va a pasar. Porque es el mismo futuro incierto. El mismo de no sé qué va a pasar es... No sé qué va a pasar. En ese momento no tenía las herramientas que tengo hoy en día. En ese momento yo sí decía, no sé qué va a pasar. Entonces, ese fue un momento muy, muy duro. ¿Cómo hiciste para salir de ese momento? ¿Cómo hiciste para sanar? Yo te soy sincera. En ese momento no sané. No, en ese momento simplemente hice lo que siempre hacía. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar. Hay que trabajar. Y lo que hice fue empezar a trabajar más y buscar en qué ocuparme y sacar a mi hija adelante y poder pagar todo y no sé qué. Yo no sané. No puse luz reflectora a mi vida, no dije, mira, pues que estabas pensando tú cuando te casaste a los 5 citas, o sea, ¿qué pensaste tú cuando creías que otra persona te iba a dar la felicidad que no tenías? No, en ese momento todavía me faltaba mucho para vivir. Claro, porque lo que también cuento en el libro es que el punto de inflexión más importante que uno puede tener en la vida, o por lo menos fue para mí, fue cuando yo asumí la responsabilidad por mí. Cuando yo me di cuenta que el común denominador de todos estos personajes era yo. Que uno dice, yo tengo mis clientes que dicen, ay Alex, es que yo solamente atraigo a los mujeriegos, yo solamente atraigo a los que no quieren compromiso. Sí, mi amorcito, pueda que los atraigas, pero tú los escoges. Así es. Y no podemos perder de vista que uno tiene el poder de escoger. Yo escogí. Entonces, eso es muy duro porque te pone luz reflectora a tú, pero te empodera, porque así como escogí que sí, yo, este pechito, puede escoger que no. Así es. Entonces tú vuelves y tomas el control. Entonces el punto de inflexión, o cuando ya realmente empezó mi sanación, fue cuando me di cuenta de eso, que el común denominador era yo. Y que si yo quería que mi vida cambiara, la que tenía que sanar sus heridas, la que tenía que asumir la responsabilidad, la que tenía que perdonar, la que tenía que agradecer, la que tenía que hacer las paces con su niñez, con todo, era yo. Eras tú. Culpando, pues culpando a todo el mundo. Uno puede decir, no, es que él me dijo y él me hizo y es que cómo se te ocurre y es que fue terrible. Hello, yo, no sirve de nada. A la larga, y como lo veo hoy en día, es que todos fueron maestros en mi vida. Ponte a pensar, si tú tienes que aprender a tener amor propio, que es mi caso, ¿tú crees que tú te vas a meter en una relación donde tu esposo te dice todo el día, eres la luz de mis ojos, tú eres lo máximo? No, tú te metes donde tu alma necesita aprender. Entonces, o aprendes o aprendes. Entonces yo decidí aprender. Bueno, ¿y cuál ha sido ese fracaso más grande que has tenido y qué aprendiste de él? Dios mío. Bueno, fracaso. Sí, yo digo fracaso entre comillas porque es que todo me enseñó, o sea, sin haber dicho, pues claro, el primer matrimonio que yo cuento en mi libro, yo me casé porque quería escaparme. Me casé con una persona que no tenía nada que ver conmigo. Hoy en día es de mis mejores amigos y le doy gracias a Dios por su paso en mi vida, porque de verdad estaba en el lanzamiento del libro. Somos muy buenos amigos, pero en su momento yo me casé por las razones completamente equivocadas y él también. O sea, yo estaba tratando era de escapar mi mundo, escapar todo eso que yo sentía. Entonces él se iba a vivir a Estados Unidos y yo decía, no, lo máximo. Estuvimos 3 años casados, el primer año y medio fue muy, muy difícil, muy difícil. No me hablaba, literal, no me hablaba. Y cuando eso, claro, cuando uno piensa,
cuando uno no tiene amor propio, uno no es capaz de pensar, miércoles, es que él, hay cosas que está pasando dentro de él. Uno lo que piensa es, soy yo, es culpa mía. Así entonces es. flagelar, ¿por qué me casé? Es que he debido saber mejor, ¿cómo se me ocurrió? Todo el mundo me lo dijo. Bueno, entonces digamos, ese fue muy fuerte, pero vuelve y juega. No sería la persona que soy hoy en día si yo no hubiera vivido eso, no hubiera sido, no. Y yo lo cuento y me da risa, pero en el libro yo cuento que en la misma terraza que para la historia feliz, que hoy en día estoy casada por tercera vez, con el gran amor de mi vida, con todo lo que yo soñé, con el hombre realmente... ¿Que tú lo trajiste? ¿Que escogí? ¿Que escogiste? ¿Que escogí? ¿Que atrajiste y escogiste? Claro, porque todo el mundo dice, ay, qué suerte, no. La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Yo estaba preparada, se me llegó la oportunidad y yo lo escogí, porque yo ya estaba en un lugar mucho más sano. Yo me quería a mí misma, yo tenía una vara muy alta, Así yo es. ya no me hubiera transado por los que me transaba antes, donde me tocaba decirle, pero es que mírame, ámame, mírame, es que yo sí soy chévere, yo sí soy querida, o sea, convenciendo al otro que me quiera. Entonces ya él cuando estaba, o sea, yo ya no convenzo a nadie, fíjate. Ya no es el caso. Entonces, digamos, lo escogí. Pero de todos esos fracasos, pues soy quien soy y puedo ayudar a la gente, porque yo creo que puedo ser más compasiva, porque yo entiendo, cuando a mí me están contando una historia, yo entiendo. Y uno no tiene que entender o vivir la experiencia para poder ayudar, no es así. Pero sí hay unas herramientas que yo sé que yo usé, si hay esa emoción que yo sé que sentí, si hay cosas que me hacen mucho más aterrizadas cuando estoy ayudando. Yo hago también terapias 1 a 1 y conferencias y todo, y sí, cuando yo estoy contando la historia, la cuento con mis propias vivencias, y eso yo creo que hace una diferencia. Así es. Bueno, y así rápidamente, ¿cuál ha sido ese miedo que te paralizó y te ayudó, lo venciste y te ha ayudado a cumplir tus metas hoy en día? El miedo a no ser suficiente. Okay. Ese es el que me ha seguido toda la vida, desde chiquita. Ese miedo a no ser suficiente es lo que me ha hecho tratar de buscar la aprobación en alguien más. Exceso de gestión, tratar de ser la más querida, la más simpática, hacer más vueltas, hacer más para compensar no sentirme suficiente. No sentirme suficiente, entonces siempre tratar de ser perfecta, no recibir críticas, porque si me critican la vida y yo quién soy. Entonces yo creo que ese es el miedo más grande, a no ser suficiente. Hoy en día ya sé que ese miedo vive en mí. Okay. Yo creo que eso es importante. Yo tuve una guía espiritual que una vez me dijo, porque yo en uno de esos momentos decía, pero es que ¿por qué no me curo? ¿Por qué? Porque a pesar de todos los cursos, a pesar de todos los libros, a pesar de todo lo que sé, no me curo. Y en ese momento me dijo algo que a mí me cambió la vida, que fue, nunca se va a ir. Okay. Eso está dentro de ti. Pero es como cuando tú te caes y te raspas, y te sana la herida, pero si te la tropiezas bien duro, vuelve y te duele. Pero lo que pasa es que ya ahorita tengo las herramientas. Entonces ya me duele y digo, ay, eso me dolió. Ya puedo meterme dentro de mí, ok, ese es mi miedo otra vez a no ser suficiente. Vamos a hablarle a mi niña interior, vamos a meditar, vamos a estar bien. Si cometo, por ejemplo, reacciono de una manera equivocada por no sentirme suficiente, que a uno le pasa, no soy monedita de oro, uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Perdón, me dejé llevar por mi miedo a no ser suficiente. O mi miedo a no ser suficiente me hizo tomar esa decisión. La veo, la acepto, me hace quien soy, es parte de mí y sigo. No es algo que yo tengo que curar, yo no estoy quebrada. Soy humana. Así es. Bueno, si pudieras cambiar algo del mundo, así rápidamente, ¿qué cambiarías y por qué? Bueno, sin duda yo cambiaría que tuviéramos más amor propio. Si uno se quiere a uno mismo y si uno está viviendo desde el amor, uno no hace daño. Y estamos viendo un mundo donde las personas están más enfrascadas en convencer al otro de que tienen la razón, en vez de mirar hacia adentro y decir, voy a estar bien conmigo, voy a quererme a mí. Y yo creo que cuando uno se quiere a uno, uno irradia amor, compasión, generosidad. Creo que somos por no querernos, por tener vergüenza, quizás de quiénes somos,
tenemos que opacar al otro, tenemos que hacerle daño al otro, porque yo necesito ese ego que me dice que yo tengo que ser mejor, que tengo que ser más inteligente, que tengo que hablar más, que yo soy la que tengo la razón. Yo creo que eso es lo que más nos hace daño. Entonces, amor propio para todo el mundo. Qué bueno, Alexandra. Bueno, dentro de mi libro La tragedia del éxito, yo escribí un método, el método Fénix, que es un acróstico, la palabra Fénix, y cada letra es un factor. F de la felicidad, la E del éxito, la N de los no negociables, la I de la ideación, inspiración, que incita a la acción, y la X, el factor X, que es el elemento desconocido que tenemos todos los seres humanos que nos diferencia de todos los demás, de los dones y los talentos. En este caso, te voy a preguntar a ti cuáles son tus no negociables de Alexandra. Uy, los no negociables es que yo no vuelvo a convencer a nadie de mi valor. Okay. Si no lo ve, no pasa nada, pero yo sí lo veo. No vuelvo a rogar a nadie. Okay. Ese es el no negociable. ¿Y tu factor X, lo que te hace única? Dios mío. Yo pensaría que soy auténtica. Yo pensaría que así como me ves tú aquí, soy igual en todas las situaciones, con todas las personas. Yo creo que eso, la autenticidad, que trato de demostrar siempre quién realmente soy, diría yo, esa es. Bueno, normalmente pregunto 1 o 2, pero quiero preguntarte a ti, ¿qué es la felicidad y si eres una persona feliz? Bueno, para mí la felicidad es ser coherente entre lo que uno dice, lo que uno piensa y lo que uno hace, la integridad. Okay. Cuando uno es íntegro con uno mismo, cuando uno puede realmente ser coherente, eso yo creo que para mí es la felicidad. Y sí, soy infinitamente feliz, infinitamente agradecida. Yo creo que eso es para mí lo más importante, porque feliz, hay días en que no estoy feliz, pues obvio, hay días en que las cosas me afectan, claro, hay días en que no hago lo que yo quisiera o no soy coherente, porque también soy humana, entonces a veces digo una cosa y pienso otra, claro, sin duda, tengo incoherencias, pero ante todo soy agradecida y sí le doy gracias a Dios porque tengo la capacidad de mirar hoy en día y de reconocerme, de amarme y tratar de liberarme. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Y qué consejo le das a esa persona que no se siente feliz, que no tiene sentido en su vida? Primero, compasión. Todos hemos tenido momentos así. Todos hemos tenido momentos en que la vida no es como uno quiere que sea. Y hay que validar las emociones. Okay. Hay que validar la tristeza. O sea, sí, podemos sentir tristeza y no pasa nada. Okay. Es una emoción como cualquier otra. Yo creo que esto del bypass positivo, que todos tenemos que estar felices todo el tiempo y todos tenemos que estar sonriendo todo el tiempo, no. Y precisamente por eso es que la gente cuando tiene un momento, un revés, una dificultad, dice, ay, yo no soy feliz. ¿Sí? Es que yo creo que hoy en día muchas personas le han dado un significado diferente a la felicidad. Piensan que felicidad todo es risa, todo es felicidad, todo es sentir ese estado emocional todo el tiempo. Y todo es bomba y que uno no le molesta nada. No. La tristeza es válida, la rabia es válida, los celos son válidos, la envidia son válidas. Todas esas son lo que nos hace humanos. Tenemos que permitir nuestra humanidad. Entonces, cuando uno no se permite esas emociones, es como un balón de playa, ¿no? Entonces, el balón de playa tú tratas de meterlo debajo del agua, te pega en la cabeza. Cuando tú aceptas la emoción, ve, hoy estoy triste, y cuestiona uno. Esa tristeza que me está enseñando, esa envidia que me está enseñando, esos celos que me están enseñando sobre mí. Entonces le doy la oportunidad de cuestionarlo y de dejarlo pasar. Pero si yo tengo que estar feliz porque todo el mundo está feliz, simplemente se queda y se atranca. No, sí, estoy pasando un momento feliz o triste, o estoy sintiendo rabia. Esa rabia que me está enseñando, uy, de pronto tengo que sanar un poquito más, de pronto no he descansado suficiente, no he desayunado, no he almorzado, o sea, hay cosas que le causan a uno las emociones, pero las emociones son válidas y todas son válidas. Entonces, primero que todo, validación. Segundo, agradecimiento. Para mí el antídoto de la tristeza es el agradecimiento. Cuando uno es capaz de ver y empezar a agradecer todo, es imposible que a uno no le cambie la perspectiva. Entonces yo creo que sí, el antídoto es el agradecimiento.
Excelente, Alexandra. Bueno, el tiempo ha pasado. Demasiado Me encantó rápido. hablar contigo. Ay, a mí contigo. Y tenemos que seguir haciendo podcast. Por favor, gracias por la Espero que te oportunidad. haya gustado. Y me gusta cerrar el podcast con una dinámica. Es como una dinámica de ping-pong. Yo te digo 2 palabras y tú me dices la primera con la que más te identifiques de esas 2. Ok. ¿Listo? Día o noche. Día. Café o chocolate. Café. Estados Unidos o Colombia. Los dos. Eso sí está difícil. Bandeja paisa o hamburguesa. Bandeja paisa 100%. Sexo o película tranquila. No, sexo. Total, claro. Depende. Hay días de días. Ok. Noticias o un programa motivador, un podcast motivador. Yo no veo noticias hace muchos años. Así Ni es. una. Así es. Aunque nos digan desinformadas. Ah, no importa. Eso sí, Si cada algo quien. malo está pasando en el mundo, Uno se entera. me voy a enterar. Uno en se algún entera. momento. Alguien lo llama a uno y le dice, mira, el mundo se va a acabar. Ah, bueno, listo, bien. Así Sí, es. no, yo creo que, mira, para eso, cuando te digan eso, tú di, mira, cuando tú exprimes una naranja, ¿qué sale? Jugo De naranja. Claro. Si tú te llenas de cosas negativas, de información negativa, de noticias negativas, pues ¿qué sale? Cosas negativas. Cosas negativas, claro. Si tú te llenas de podcasts positivos, de música positivo. positiva, de cosas positivas, pues ¿qué sale? Cosas positivas. Así es. Bueno, y para cerrar, salsa o vallenato. Vallenato. Pero salsa también. Miércoles y merengue no lo podemos meter ahí. Bueno, merengue. Merengue. Bueno, izquierda o derecha. Soy derecha para escribir, centro para todo lo demás. Ok. Bueno, Alexandra, me encantó estar Ay, a mí aquí, también. o que estés aquí con nosotros y con nuestra audiencia. Ahora cuéntanos cómo nuestra audiencia puede conectar contigo. Bueno, pues qué dicha. A mí se me olvidó mi libro, pero por favor busquen mi libro en mi página web www.alexandrapumarejo.com. Ahí también van a encontrar una cantidad de información gratis, de blogs, de cosas que puedan leer por Instagram, Alexandra Pumarejo, y en TikTok también, Alexandra Pumarejo. Y ahí van a encontrar consejos todos los días, consejos. Y pues todos los cursos y cómo conectarse conmigo. Así es, bueno, Alexandra, muchas gracias una vez más. Sí, a ti. Por habernos acompañado. Qué emoción, gracias. Bueno, y ustedes muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas. Y si les gustó este capítulo, por favor, suscríbanse al canal, denle like y compártalo para seguir trayendo invitados de lujo y seguir aprendiendo y motivándonos. Muchas gracias.